Hola, buenos días, tardes o noches a todos y todas. En este vídeo vamos a ver cómo insertar bordes de página en Microsoft Word. Y para ello tengo un archivo con portada y dos hojas con texto. Vale, primero que vamos a hacer es ir al menú de acciones, en la parte superior, arriba de todo, y vamos a ir a diseño de página. Desplegamos diseño de página y más o menos a la mitad de las herramientas, de la barra de herramientas, tenemos bordes de página. Si clicamos sobre bordes de página, se nos despliega la ventana de bordes y sombreado. Vale, con esta ventana es con la que vamos a hacer los bordes en Microsoft Word. Para ello, pues veis que en la parte izquierda nos dice valor. Si queremos ninguno, si ponemos ninguno, evidentemente no va a haber borde. Si ponemos cuadro, va a haber borde por los 4 lados. Veis que en la parte derecha, en vista previa, tenemos los bordes. Si clicamos en cuadro nos pone los 4, pero podemos quitar alguno. Quiere decir, si por ejemplo en la parte izquierda no queremos borde, lo podemos quitar. O en la parte derecha. Pero yo los voy a poner en las dos partes, ¿vale? Bien, podemos poner bordes con sombras si queremos. Bordes 3D y personalizado, que bueno, eso lo personalizamos nosotros. Vale, yo lo voy a dejar con cuadro. Y me dice, ¿qué estilo de borde quieres? En la parte central. Vale, en la parte izquierda el valor. Ninguno, cuadro, sombra, 3D, vale, identificamos qué borde queremos. En la parte derecha nos enseña una vista previa donde podemos modificar cosas. Y en la parte central nos dice, ¿qué estilo quieres? Pues vamos a coger este estilo, el básico. ¿Qué color? Pues color, vamos a pillar un color azul. Me gusta. ¿Qué ancho quieres? Vamos a poner bastante ancho de borde, 3 y arte, de momento ninguno. Vamos a darle a aceptar. Vale, y veis que tengo un borde en todas las páginas, tal que así, ¿vale? Le da un poco de presencia al documento y hace que sea un poco más dinámico. Vale, vamos a volver a bordes. Vamos a volver a bordes y vamos a hacer otro borde. Vamos a dejar todo igual que está, pero vamos a cambiar esta pestaña de arte que antes no cambié. Si la desplegamos, veis que nos aparecen pues distintos dibujitos, que bueno, esto es un poco más informal, pero por ejemplo podemos pillar, no sé, unas flores. Le damos a aceptar, con las mismas opciones que antes, y vemos que en vez del borde azul, ahora tenemos un borde de flores, y según dice flores, pues podemos cambiarlo. Vale, siempre que quiero modificar vuelvo a diseño de página, bordes de página. Si quisiera poner pues bordes insectos, pues lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo. Y además en la herramienta bordes de página vamos a poder sombrear. Por ejemplo, vamos a seleccionar el texto, todo el texto de la primera hoja y vamos a bordes de página. Vale, en bordes de página estábamos trabajando en borde de página, en la pestaña borde de página, pero ahora vamos a ir a sombreado. Y en sombreado vamos a decir qué color queremos, pues así como este color rojizo, y vamos a la derecha ya la vista previa, le vamos a decir que lo queremos pues de oscuro o claro, pues al 50%. Más para abajo, 50%, color vuelvo a seleccionar el mismo, vale, y ya lo tenemos, lo doy a aceptar, y ahí lo veis, como me sombrea el texto que seleccioné. Vale, este no lo seleccioné, no está sombreado. Este sí, pues lo sombrea. Vale, pues hasta aquí como insertar bordes. Pues en este caso dejé de los insectos, pero si colocamos este y le ponemos, sí, 3 puntos, aceptar. Vale, vamos a poner bordes de distintos tipos y sombreados de texto.